Muy buen día, cordial saludo para todos. El tintico de la mañana. Qué bien, comenzamos otro día. Gracias a Dios nos permite estar en esta tierra, aunque no queremos irnos, o de donde no queremos irnos, pero que definitivamente sabemos que algún día nos toca, ¿verdad? Sea que nos llame uno por uno, como ha sucedido a través de todos estos tiempos, o que el Señor venga por su iglesia, como lo habla en su palabra, el día del arrebatamiento. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe, no lo sabemos. Dice en su palabra, ni los ángeles, ¿verdad? Qué bien. Bueno, les invito, voy a cantar un coro que se llama, este no es, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ojalá que sea nuestra petición. Es difícil. No queremos cambiar, ¿verdad? Muchas veces es complicado, pero con la ayuda del Señor y con buena voluntad por parte de cada uno de nosotros, tintico de la mañana, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por este momento que nos permites comenzar este día, pero también aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque un día mandaste a tu Hijo Jesús a la tierra y dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy, gracias a Él, pues ese pecado es borrado, es olvidado. Hoy, gracias a Él, tenemos la salvación de vida eterna, que es el deseo de todos nosotros, como lo dice en tu palabra. Así pues, dejamos este momento en tus manos y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bien, seguimos con el tintico de la mañana. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Son lecturas que estamos encontrando en la medida que vamos estudiando, leyendo la palabra, ¿verdad? Cada día. Hay un programa de lectura de la Biblia en todo un año, y en la medida en que uno avanza, pues realmente no es que la estudiemos, pero por lo menos leerla, y va encontrando uno cosas que dice, encuentra cosas como nuevas, y resulta que ya las hemos leído, pero hemos pasado un poco desapercibidos. Por eso es bueno la lectura, y cada día nos va el Señor mostrando y nos va ayudando, y vamos aprendiendo y conociendo cosas. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Les dije que buscaran y yo no lo busqué. Segunda de Reyes 4:38. Dice así la palabra del Señor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traedme harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente.
y no hubo más mal en la olla. Una lectura muy interesante, ¿verdad? Aparentemente, pues, como que algo pasó allí en ese momento. Como que no tuvo importancia la historia que nos narra el Señor, pero pasó, pero quedó escrita. Ese es el punto, quedó escrito para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Ya esto sucedió hace muchos años y pareciera que es algo no muy normal, pero resulta que ahí está el profeta Eliseo, ¿verdad? Dice, Eliseo volvió a Gilgal. Gilgal es una tierra muy importante en muchas narrativas, ¿verdad? Donde tuvo que ver también Josué. Recordemos cuando los gabaonitas también estuvieron allí, infiltrados y tantas cosas. Bueno, entonces dice, en Gilgal había una grande hambre en la tierra. En este momento, esta historia aquí nos narra una situación material a nivel humano, ¿verdad? Algo, como dije, que muchas veces puede pasar desapercibido para nosotros. Pero hoy en día tenemos que tomarlo de una forma muy espiritual. Ya lo miramos de otra manera, porque ya el Señor Jesús vino. Esto sucedió en el Antiguo Testamento bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Entonces, comienza diciendo que había gran hambre en la tierra. Y si miramos en el versículo donde dice, y salió al campo, versículo 39, dice, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Entonces, un criado salió, había hambre, y ¿qué le dijo? Bueno, ya busque comida porque la cosa está difícil, ¿verdad? Vaya al campo. Entonces aquí la palabra campo del hebreo pues tiene una connotación muy importante. Y si miramos, vamos a mirar en Génesis capítulo 3 versículo 18. Bueno, 3:17. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces aquí vemos esa palabra campo, como dije, tiene una relevancia. Desde el principio, cuando hubo el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya hubo una maldición para la tierra. Y la tierra dice, comerás cardos del campo. Entonces ya vemos aquí algo de cómo el Señor está hablando de la tierra de una manera ya, cuando maldijo la tierra también, no solamente al hombre, sino también la tierra en la cual estamos, ¿verdad? En ese momento. Y salió un personaje a buscar, dice, a recoger hierbas, y halló como parra, montés, y de ella su falda, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Bueno, también podemos mirar con respecto al campo en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 37. Mateo 13, 37 al 39 dice, esto es la parábola de la cizaña, cuando salió y regó semillas por todo lado el campesino, y dice en el versículo 37 la explicación que el Señor da de punto por punto, pero aquí dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces aquí vemos en la explicación cuando da la parábola, ¿verdad?
del sembrador una explicación cuando dice el campo es el mundo, y estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vimos que le dijo al criado: ve al campo y consigue hierbas para alimentar a los hijos de los profetas. Y acá entonces ya dice el campo es el mundo, y en el versículo 39 dice el enemigo que la sembró es el diablo. Entonces estamos viendo cómo esa historia hoy en día nos trae una imagen o una idea diferente, ¿verdad? Ya nosotros lo llamamos también al mundo, pues ya a nivel humano, o con los que nos rodean, son ya también los inconversos. Entonces, el mundo en aquel momento, el pecado de Adán fue maldito por el Señor. En ese momento no es adecuado para encontrar alimento en la historia que estamos leyendo. Fue al campo y a buscar frutos en lo desconocido. ¿Para quién era ese alimento? Porque había gran hambre, ¿verdad? Dice los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas representan hoy en día, para nuestra historia, dice los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, ¿verdad? O sea, nosotros que hicimos decisión de fe, hijos de Dios. Y que en cada momento estamos buscando ese alimento espiritual. Entonces, de aquel momento, entonces vemos cómo allí, cómo Eliseo mandó a buscar al campo alimento para los hijos de los profetas. Hoy en día nosotros entonces estamos buscando alimento espiritual como buenos creyentes. Algo interesante. Se acabó el tintico. Entonces hoy en día nosotros estamos en ese plan, hijos de Dios, buscamos el alimento espiritual cada día, aprendemos, crecemos, bueno, todo lo que haya en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 39 al final, dice: y de ella halló como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Trajo un alimento y lo colocó allí. Algo normal, porque es de la naturaleza. En ese momento, pues, un alimento se suponía él no sabía qué era. Y lo colocó, dice que lo colocó en la gran olla. En la gran olla. Miremos a qué se refiere la olla en este momento. Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 20. Zacarías capítulo 14, 20 dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando habla de las ollas, está refiriéndose también a un punto muy específico, ¿verdad? Algo que es en este momento que acabamos de leer, es como la dedicación al Señor, una dedicación a Dios en su santo templo, que está involucrando las ollas. Pero si miramos, ¿para qué usamos una olla? Para hervir, para calentar. Entonces también está hablando de una situación muy crítica, porque siempre que miramos una olla es para colocarla en el fuego y que caliente el agua, que hierva, vapor. A todo momento en la olla y en la estufa es significado de buena temperatura. Entonces aquí está mostrando, dando a entender en lo que leímos en Zacarías, es un sacrificio hirviendo, como
que asegura una purificación para el pueblo. Es como que, y es algo que vemos normal, si yo pongo una olla con agua a hervir, el agua está hirviendo y se va vaporizando y va saliendo el vapor. Esa es la forma como uno dice agua destilada. Entonces el agua destilada sube en vapor lo mejor del agua. Hay cosas que no pueden subir, como de pronto bichitos que uno no ve, animalitos, o de pronto tierra, cosas pesadas no pueden subir. Va saliendo solo el vapor, lo mejor en ese momento, y va cayendo a otro recipiente, un proceso. Al final el agua se acaba, pero al otro lado tenemos esa agua destilada, ¿verdad? Pura, sin todo lo que quedó en el camino atrás. Pasó por un proceso. Eso significa entonces purificación. La olla es la purificación, y en este momento lo dice Zacarías 14:21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa. Todo será puro, no habrá nada que inoportune ese momento. Entonces para nosotros también esa olla se refiere a la humanidad que por naturaleza están en pecado, están malditos, no sé cómo sería, aquellos inconversos, que necesitan de esa purificación, necesitan que haya un proceso, como dijo acá de Eliseo, coloque en esa olla alimento para los hijos de los profetas. Pero ¿qué pasó? Bueno, miremos en Eclesiastés un poquito al respecto. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7:6. Dice: porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Fijémonos que aquí entonces el escritor está haciendo esa comparación de los necios. Los necios, dice, cuando se ríen, cuando hacen su forma de vida, inconversos, son como ese espino que totea cuando hay una hierba seca, se le pone fuego y encima la olla, y los compara como un solo, ¿verdad? Alguien que azuza el fuego, y ese fuego coge el vapor y lo pone a hervir. Y dice, la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y él dice, eso es vanidad, dice en Eclesiastés el escritor, eso es vanidad. Está mostrando aquí la vanidad del mundo. Está mostrando la condenación de aquellos que no hacen decisión de fe. Hace los que realmente no quieren estar en el camino del Señor, van a arder. Hay muchas cosas que podemos ver a través de el significado, como lo detalla aquí, de una olla, y en muchas partes encontramos, buscando ese término de la olla, se refiere al mismo punto, tratando el Señor de hablarnos cómo es, ¿verdad? Miramos en Jeremías 1:13. Jeremías 1:13 dice, bueno, vamos a leer desde el 11, que no es, pero Jeremías 1:11 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Aquí vemos nuevamente la comparación de la olla de algo que está por ser castigado. Lo compara con ese problema, esa situación crítica que hay en esa olla, ¿verdad? ¿Qué ves? Una olla en el norte. Y dice, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Hablando en ese momento también de la triste, de Babilonia, ¿verdad? Que estaba, esto era una olla hirviendo, Babilonia, y entonces el Señor se refiere que a esos términos. Vemos cómo esa lectura entonces
nos va llevando paso a paso, nos ilustra las cosas como pasan, ¿verdad? Entonces les dice, para que haya un potaje para que coman los hijos, volviendo a Segunda de Reyes, un potaje para que coman los hijos de los profetas. Ese potaje, ese es el alimento, ese es el todo, ese es mi plato, eso es lo que yo voy a ingerir. Bueno o malo, pero eso era lo que en aquel momento iba a llenar el estómago, el potaje. Hoy en día para nosotros es espiritual. Todo aquello que nos llega por el oído, de pronto lo que vemos, todo lo que nos puede llenar pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestro diario vivir en nuestra mente, espiritualmente. Entonces, trajo calabazas, dice que trajo calabazas, pero ¿qué eran calabazas? Silvestres, ¿verdad? Dice en el versículo 39, y llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Simplemente encontró y listo. Recordemos que ahí dice calabazas silvestres. El Señor en su momento en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy la verdadera vid, dice el Señor. No lo vamos a leer, es largo. Juan 15:1. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor. Es lo bueno. Pero aquí, cuando habla, no habla de la vid como el Señor, sino habla de silvestre. Es un significado que nos lleva a pensar algo que es cualquier cosa, como este potaje que trajo el Señor, esas calabazas, y el significado es pecaminoso. Recogió algo que no era conveniente. Para nosotros es como ir y escuchar cosas que no convienen. Y lo decía el hermano Carlos ayer en su reunión, en su mensaje, que muchas veces estamos por allí, encontramos personas reunidas y saben quién llegó, y enseguida, bueno, cambiemos la charla. ¿Por qué? Porque seguramente están hablando algo que no es correcto, algo que no es conveniente, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasó aquí. Había pecado para hoy en día nosotros. En ese momento, ¿qué pasó? Sirvió para que comieran. Segunda de Reyes 4:40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Hay muerte en esa olla. Entonces, había algo que no dice que murieron, pero sí se dieron cuenta que había algo que no era conveniente, no era agradable para el cuerpo. Miremos Romanos 11:24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales que serán injertadas en su propio olivo? Y aquí está hablando de una conversión. Fíjense cómo habla de un olivo silvestre, era por naturaleza algo que no servía. Para nosotros hoy, como habla espiritualmente, algo pecaminoso, porque fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, igual que acá encontraron unas calabazas silvestres, insípidas, peligrosas, pero aquí dice la restauración, ¿verdad? Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Aquí está, entonces habla de el cambio que sucede en cada uno de nosotros, que puede suceder en las personas que aún no lo han hecho. Perteneces a un grupo que nada que ver y son invitadas para que vengan a ser parte de la gran familia de Dios, ¿verdad? Y gritaron, hay muerte en esa olla, claro. Además que estaba, me imagino, hirviendo, temperatura alta, y metieron aquellas cosas, entonces ellos no podían comer eso. Esto también se refiere a que muchas veces a los templos llegan personas, invitados o no, pero lo que llamamos como infiltrados, personas que llegan allí es a sabotear la palabra del Señor, a dividir la iglesia, a imponer sus ideas, a que leyeron esto y porque les conviene entonces quieren imponer ideas en la iglesia, en el templo,
y hacen cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de calabazas silvestres que por casualidad llegan y se infiltran y quieren hacer división, quieren hacer lo suyo, quieren apartarnos del Señor, porque eso es lo que pasa. Pero después de todo eso, qué interesante que hay algo tan sencillo acá en la lectura, ¿verdad? Y que nos debe llamar la atención. Cuando le dieron, hay muerte en esa olla y no la pudieron comer. Tanta hambre, tanto deseo, y hoy en día escuchar la palabra, de aprender, y resulta que llegan son los infiltrados a meter cosas y uy, ¿cómo así? Esto no es lo que esperábamos, esto de pronto no está en la palabra, no es lo que dice el Señor en la Biblia. Ahí entra el caos, la situación, ¿verdad? ¿Y qué pasó acá con Eliseo? Ay, perdón, alarma. Como dice el hermano Carlos, ¿en qué momento se pasó el tiempo, verdad? Y dice Eliseo, entonces dijo en el versículo 41, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Listo, llegó la solución. Después de haber un veneno allí, después de estar infiltrado todo el mundo por su lado, después de estar hirviendo esa olla, ¿qué pasó? Simplemente trajo harina, la esparció. Nos queda el interrogante, no nos queda el interrogante, para que pensemos un poquito, esa harina. Hoy en día el Señor instituyó la cena del Señor, cada primer día de la semana participemos del pan y del vino. Entonces el pan el Señor lo dejó que se hace de la harina de trigo. Recordemos que muchos en el Antiguo Testamento, en todos los sacrificios también estaba metida la flor de harina, una harina muy especial. Entonces también eso es representación del Señor Jesús. Ahí está Jesús otra vez. Vino y colocó harina. Esa harina es el pan, y ese pan hoy en día, ¿qué nos representa a nosotros? El cuerpo del Señor Jesús que fue crucificado en aquella cruz. Mire cómo esta historia, y detallando esas palabras a través de todo, porque todas esas palabras se repiten, la olla, la calabaza, el silvestre, la harina, está en toda la palabra, nos ayuda y nos muestra que al final nos lleva a un solo punto, al Señor Jesús, el Salvador de la humanidad, que dio su vida por nuestro pecado. Y aquí aparentemente se ve sencillo, no, trajo harina y la echó. Eso es, llegó el Señor Jesús para darnos vida a nosotros, para el cambio de la humanidad, ¿verdad? Entonces, estamos viendo a través de toda la palabra, siempre por alguna razón está el cuerpo del Señor Jesús. Implícito, pero está y lo vemos y lo comprobamos a través de todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra que tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, qué interesante esta lectura, este mensaje y lo que nos ayuda a entender, ¿verdad? De cómo por una historia que fue en la vida humana aquí a nivel de la tierra, nos transporta a nosotros en nuestra vida espiritual a que no estemos metidos, ojalá metidos en una olla hirviendo, que no seamos esa calabaza que se infiltra para llevar un mensaje que no es correcto, hacer división dentro del grupo cristiano, y que estemos recordando que todo eso tiene una solución, que podemos ayudar a otros, porque está representando esa harina al Señor Jesús, y por eso nos llamamos cristianos. Cristianos viene de Cristo. Por ahí leí un necio, le leí en Facebook, que decía, yo soy cristiano, pero a la verdad no creo que Jesús haya resucitado, a una pregunta que había por allá. Y yo dije, pero no es cristiano, porque se dice cristiano, pero no cree que el Señor Jesús resucitó. Cristiano viene de Cristo, así de sencillo. Qué contradicción, ¿verdad? Qué locura. Aquí entonces estamos nosotros viendo cómo desde el principio y de todo momento estamos viendo siempre al Señor Jesús. Ojalá que cada día pues estemos creciendo y que el Señor nos ayude a seguir en el camino, en el buen camino. Dejamos aquí
Tengo otro coro para cantar que también es cortico, lo podemos, dice: deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Salmo 37, Salmos 37 con melodía. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, y que gracias porque nos ayudas y nos ilustras cada día a entender tu palabra y a crecer espiritualmente. Hoy ponemos en tus manos este día para que nos protejas y nos cuides, que todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Despedidos, hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.